Soporté discriminación durante toda mi existencia debido a mi hermana, la niña dorada, e incluso llegó al extremo de intentar caminar hacia el altar en mi propia boda. Finalmente, logré ejecutar mi venganza. Mis padres mostraron de manera consistente un favoritismo flagrante hacia mi hermana. Si ella me acusaba de cualquier cosa, por insignificante que fuera, le creían automáticamente y a mí me castigaban severamente. Sin embargo, si era yo quien la acusaba, incluso presentando pruebas irrefutables, le imponían un castigo notablemente indulgente y, de alguna manera retorcida, siempre encontraban un motivo para reprenderme a mí también. Mi pastel de cumpleaños era invariablemente de su sabor predilecto, y mis padres fingían convenientemente desconocer mi aversión hacia él. La colmaban constantemente de regalos mucho más numerosos y costosos y nos llevaban a lugares que ella prefería, incluso cuando se suponía que la salida era específicamente para mí. Mi hermana se convirtió en una persona malcriada y egocéntrica, utilizándome como su saco de boxeo emocional personal. Inicialmente, me ignoraba en gran medida, pero la situación se deterioró drásticamente durante nuestra adolescencia. Se encontró sin amigas, y su comportamiento empeoró de forma notable. Se mudaron sus amigas o la abandonaron debido a su desagradable carácter. Sinceramente, lo desconozco, ya que nunca mantuvimos una relación cercana. Mis padres ensalzaban cada uno de sus logros, por pequeños que fueran, pero pasaban por alto convenientemente cualquier problema que ella causara, mientras que mis supuestas deficiencias eran material constante para sus burlas y críticas. Solo supe que carecía de amigas porque asistíamos al mismo instituto, y observé que ya no se la veía en compañía de nadie. Mientras tanto, yo disfrutaba de un grado razonable de popularidad entre mis compañeros. Mi hermana se percató de esta diferencia y cambió abruptamente de táctica, pasó de usarme como blanco ocasional a necesitar socavar mi posición constantemente. Comenzó a inventar más acusaciones falsas contra mí y mis amistades. Mis padres restringieron severamente mis interacciones sociales utilizando excusas endebles, como no son buena gente, según tu hermana, o porque siempre intentas dejarnos. Porque no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia. Mi familia extendida, la mayoría de la cual residía en la misma ciudad, se convirtió en mi único refugio seguro. Tenía una buena relación con mis primos, a pesar de algunas diferencias de edad. Durante una reunión familiar, me invitaron a un evento, cuyos detalles específicos ya no recuerdo. Con desánimo, les informé que no tenía permiso para ir a ningún sitio. Cuando me presionaron para saber la razón, mi yo más joven e inocente declaró con franqueza que tenía prohibido tener amigos porque mi hermana no los tenía. Esta revelación llegó a oídos de los adultos, quienes aparentemente les dieron a mis padres una reprimenda monumental. Posteriormente, fui reprendida por mentir y castigada sin salir durante un mes completo, pero después de eso, me concedieron algo más de libertad, así que, en retrospectiva, valió la pena el castigo. Mi hermana se cambió de instituto. Supongo que la vergüenza de que nuestra familia extendida conociera su precaria situación social fue demasiado para ella, así que exigió un cambio, y mis padres accedieron fácilmente, a pesar del considerable aumento de costes debido a la distancia del nuevo centro educativo. Hizo amigas en el nuevo instituto. Sin embargo, nunca volvió a ignorarme como antes. Habiendo experimentado el poder de interferir en mi vida y albergando un profundo resentimiento por haber revelado su falta de amigas a la familia, nunca cejó en su empeño de hacerme la vida imposible. Mi existencia continuó siendo un desafío constante. Sus amigas venían de visita y se dedicaban a intimidarme con comentarios hirientes, lo cual mis padres minimizaban calificándolo de bromas ligeras sin malicia. Nunca invité a mis propios amigos a casa porque mis padres eran o bien anfitriones terribles, o mi hermana los acusaría falsamente de robo, y mis padres, como siempre, le creerían a ella. No obstante, sí desarrollé un vínculo muy estrecho con mis primos, ya que mis padres no se atreverían a tratar a la familia de esa manera tan desconsiderada. Entonces inicié mi primera relación sentimental seria. Dudaba mucho en llevarlo a casa, pero mis padres insistieron en conocerlo. En un momento dado, durante una visita, nos separamos brevemente, y él vino a buscarme para informarme de que mi hermana le estaba coqueteando abiertamente. Se le acercó con un atuendo bastante revelador, batiendo las pestañas exageradamente, y comenzó a hablar mal de mí mientras se elogiaba a sí misma. Él se sintió visiblemente perturbado y se apresuró a localizarme. Naturalmente, mi hermana relató una versión completamente diferente a mis padres, afirmando que mi novio había intentado flirtear con ella, pero que ella, por supuesto, lo había rechazado firmemente, ya que jamás me traicionaría de esa manera. ¿Adivináis a quién creyeron mis padres? Mi novio no era perfecto, ni mucho menos, pero le creí instantáneamente por una razón profundamente mezquina y adolescente. Recordad, era una adolescente cargada de resentimiento por el trato injusto recibido. Estaba profundamente resentida, era malhumorada y detestaba a mi hermana tanto como ella me detestaba a mí.
establecida esa aclaración, abordemos las apariencias. No las había mencionado previamente porque no eran pertinentes hasta este punto. Mis padres tenían sobrepeso y expresaban su afecto principalmente a través de la comida, ofreciendo más comida, comprando golosinas, etc. Mi hermana también tenía un sobrepeso considerable, mientras que yo no. Siempre he sido bastante delgada, en parte porque el castigo frecuentemente implicaba privarme de golosinas o meriendas. Obviamente, el peso es intrascendente, la personalidad es lo primordial. Sin embargo, mi hermana, incluso entonces, ya era grosera y se sentía con derecho a todo. Incluso sus intentos de seducción eran torpes e ineficaces, ya que nunca aprendió a esforzarse por nada, dado que podía simplemente exigir las cosas, y mis padres cumplirían sus deseos. Sumado al hecho de que no se parecía en nada a una modelo glamurosa, ni siquiera a mi yo adolescente, llena de inseguridades, creyó que mi novio intentaría traicionarme con ella. A pesar de todo, mis padres me prohibieron seguir saliendo con un chico tan horrible. Intenté continuar la relación en secreto, pero fue extremadamente complicado, y la relación finalmente se disolvió por la presión. Tuve otro novio más adelante, pero una vez más, mi hermana lo acusó de flirtear con ella después de que él, supuestamente, rechazara sus avances. De nuevo, mis padres le creyeron sin dudar. Intenté enfatizar la recurrencia de este patrón, pero simplemente concluyeron que yo era incapaz de tomar decisiones sensatas y que consistentemente elegía novios inadecuados. La relación no pudo soportar las circunstancias tipo Romeo y Julieta, impuestas por mi familia y eventualmente también se esfumó. Con el tiempo, llegaría a ser etiquetada con cierta palabra en el instituto, ya que me sentía cómoda con la intimidad casual pero me negaba a entablar relaciones formales dadas las circunstancias. Afortunadamente, esto nunca llegó a oídos de mi hermana o mis padres. Mi hermana sí trajo un novio a casa durante este periodo. Lo exhibían con un orgullo desmedido, y mis padres pasaban cada momento enfatizándome sus virtudes y cuestionando por qué yo no podía emular a mi hermana y encontrar a alguien similar. Hasta que él dejó abruptamente de aparecer, y de repente se convirtió en un bastardo manipulador, que había engañado a mi hermana. En fin. Y el tratamiento marcadamente desigual persistía. En esta coyuntura, ella disponía de una asignación económica más sustancial, y sus normas de toque de queda eran mucho más laxas que las mías. Disfrutaba de la libertad de ir donde quisiera, cuando quisiera, mientras que yo no podía. Si señalaba esta diferencia, mis padres la atribuían a que ella era mayor. Sin embargo, al alcanzar yo esa misma edad, seguía sin disfrutar de los mismos privilegios. Cuando resalté esta discrepancia, o bien negaban haber hecho tal afirmación o aseveraban que era porque no se podía confiar en mí como en ella, utilizando las acusaciones de mi hermana contra mis novios y amigos como supuesta prueba irrefutable de mi mal juicio. El tiempo transcurre, y llega el turno de graduarse de mi hermana. Fue aceptada en una universidad, nada particularmente prestigiosa, cabe decir, y no consiguió ninguna beca. De nuevo, como solo se me comunicaban sus logros, desconozco siquiera qué otras universidades aplicó, así que no puedo comentar sobre el alcance de sus rechazos. Sí sé que sus calificaciones eran mediocres en el instituto, porque cada vez que obtenía una simple B, organizábamos una celebración. Yo, por lo general, obtenía buenas calificaciones, pero mis padres se negaban a celebrarlo, argumentando que, como yo conseguía esas notas consistentemente, no había nada que conmemorar. Naturalmente, mis padres hicieron un espectáculo grandilocuente y le aseguraron que cubrirían todos sus gastos universitarios. Me sentí aliviada de que se marchara, aunque eso no mejoró significativamente mi vida. Regresaba a casa cada 2 fines de semana y, de alguna manera misteriosa, objetos desaparecían de mi habitación, o ideaba otras artimañas para hacerme la vida miserable. Mis toques de queda seguían siendo estrictos. Eventualmente, mi madre se me acercó para abordar el tema de mi inminente graduación. Soy solo un año menor que mi hermana. Me informó fríamente que, dado que estaban financiando la educación universitaria de mi hermana, les faltaban los fondos necesarios para pagar la mía. Por lo tanto, sería más prudente que yo empezara a trabajar inmediatamente después de la graduación y esperar hasta que mi hermana completara sus estudios universitarios para ver si entonces podían permitirse algo para mí. Y si optaba por residir en casa, sería responsable de absolutamente todos mis gastos, una porción de las facturas y un alquiler. Señalé que podía obtener préstamos estudiantiles. Mamá respondió con un sí, excepto que no, porque eran tan protectores conmigo y yo tenía un juicio tan pobre, que ellos determinarían si una universidad merecía la pena el endeudamiento asociado. No estoy segura de cómo pretendían impedirme conseguir los préstamos, pero no pregunté. Las becas ni se mencionaron, habían perdido la cuenta de mis calificaciones y nunca creyeron en mis capacidades de todos modos. No pestañeé en absoluto, manteniendo la compostura, simplemente declaré, de acuerdo.
Mi madre claramente no anticipaba esa reacción y continuó divagando. Quizás esperaba que yo montara una escena, proporcionándoles así una justificación para nunca financiar mi educación. Sin embargo, permanecí en silencio, solo expresando mi comprensión de su posición y agradeciéndoles su supuesta preocupación. Y eso fue todo. Mi padre intentó más tarde la misma táctica, pero de manera similar me negué a mostrar emoción alguna. Veréis, después de toda una vida de su inadecuada crianza, jamás albergué expectativa alguna respecto a mi educación. Sabía que fabricarían alguna excusa para evitar pagar la mía y hacerme la vida imposible. Nunca creí que eventualmente contribuirían si trabajaba y esperaba que mi hermana se graduara. Llevaba preparándome para la universidad durante un periodo prolongado. Rara vez podía salir, y mis amistades estaban limitadas, así que tenía tiempo de sobra para estudiar, y estudié con una dedicación férrea, ya que veía la universidad como mi única oportunidad real de liberación. Bueno, llegó el momento, trabajé diligentemente y conseguí una beca, no para una institución de la Ivy League o un programa prestigioso como Derecho o Medicina, pero era un curso respetable en una universidad de buena reputación con una beca completa. Sabiendo que mi hermana lo detestaría e intentaría frustrar mis planes a través de mis padres, publiqué mi logro en redes sociales simultáneamente al informarles, incluso forzándome a expresarles gratitud en la publicación. Ahora, no podían prohibirme asistir sin tener que explicar sus razones a toda la familia. Inicialmente, incluso mostraron un ápice de orgullo y alardearon de ello. Luego, supongo que mi hermana ejerció su influencia, y cambiaron de postura, llegando incluso a preguntarme si estaba segura de mi decisión de asistir. Dejaron caer que a mi hermana no le estaba yendo bien en la universidad, y como ella era más inteligente y poseía mejor juicio que yo lo pasaría aún peor. Obviamente, me mantuve firme en mi decisión. No estaban contentos, pero eran impotentes para intervenir. La universidad se convirtió en mi verdadero santuario. Comencé a experimentar la felicidad genuina por primera vez. Todavía mantenía contacto con mis padres y los visitaba durante las vacaciones, pero como se negaron a proporcionar cualquier tipo de ayuda financiera, podía justificar visitas poco frecuentes debido a supuestas limitaciones monetarias. Durante este periodo, me abstuve de presentarles cualquier interés romántico. Mi hermana abandonó sus estudios universitarios, sé que no se graduó porque, de nuevo, habrían hecho un gran anuncio al respecto, y regresó a casa, sin aportar absolutamente nada a las facturas o al alquiler, pero, es diferente, afirmaban mis padres. Consiguió empleo en la misma empresa que mi madre, obviamente a través de la influencia directa de mi madre. Todo esto me fue presentado como un motivo de orgullo familiar. Casi llegamos al desenlace, lo prometo. Conocí a mi esposo por esta época. ¿Conocéis a esas personas que dicen, si yo estuviera en esa situación, habría hecho algo? Mi esposo es del tipo que realmente toma medidas inmediatas. Yo soy del tipo tímido y sumiso en cualquier situación dada y luego no puedo dormir por la noche, lamentando mi inacción y deseando haber formulado una réplica ingeniosa. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando se enfada. Mi esposo es el tipo que contraataca al instante. Prospera con el drama y disfruta resolviéndolo. Es el tipo que, si no responde inmediatamente a una ofensa, más vale que empieces a preocuparte porque no perdona ni olvida, simplemente está tramando algo más severo como venganza. Es el quien me animó a compartir mi historia aquí e incluso sugirió publicarla en un foro de venganza nuclear, pero finalmente decidió que nuestras acciones no calificaban como nucleares. La gente estaba perpleja por mi relación con él, pero solo porque yo fuera incapaz de actuar como él debido a mi crianza, no significaba que no admirara profundamente esa cualidad. Me encanta que mi esposo actúe de maneras que yo soy incapaz, y trata a las personas con respeto siempre y cuando le corresponda. Cuando hablamos de matrimonio, concluimos que no nos preocupaba excesivamente la ceremonia debido a nuestro presupuesto limitado, prefiriendo en cambio gastar en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a la ubicación, dado que su familia estaba dispersa y la mía se concentraba predominantemente en mi ciudad natal, optamos por celebrarla allí. Tampoco residíamos demasiado lejos, así que podíamos hacer viajes de fin de semana largos para gestionar los arreglos. Además, cierta flexibilidad laboral nos permitía quedarnos en mi ciudad natal por un tiempo si era necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y él reserva la fecha, para unos meses más tarde. En esta coyuntura, mis padres naturalmente insistieron en conocer a mi prometido. Aspiraba a desarrollar una columna vertebral y negarme, pero me costaba enormemente. La distancia me había llevado a creer que quizás mis padres no eran tan horribles después de todo. Bueno, mi esposo puso una cara como si le hubiera cancelado la Navidad cuando le informé que, como mínimo, me aseguraría de que nunca estuvieran a solas con él. Veréis, él se había estado preparando para esto, incluso adquirió una grabadora de alta calidad que podía ocultar en un bolsillo para documentarlo todo. Estaba exultante,
contemplando todas las formas en que podría rechazar los avances de mi hermana, insultarla y luego diseminar la grabación de sus intentos a mi familia. Así que, allá fue, solo y emocionado por conocerlos, y regresó más tarde, eufórico. Cariño, cariño, no te vas a creer las barbaridades que propusieron, cariño. Realmente podemos jugar con ellos, hay tantas posibilidades. Estaba desconcertada y ansiosa por escuchar la grabación. Batel astutamente me aconsejó que era preferible escuchar primero su relato, o de lo contrario lo malinterpretaría. Bueno, fue allí, y en lugar de flirtear, mis padres y mi hermana lo sentaron. Después de algunas quejas sobre no aprobarlo, mi supuesto mal juicio, etc., declararon que estaban dispuestos a pagar mi boda bajo una condición absolutamente surrealista: mi hermana caminaría por el pasillo primero. Mis padres insistieron en que mi hermana caminaría hacia el altar en mi boda primero, vestida de novia. Su razonamiento era que no era aceptable que una hermana menor se casara primero, así que era solo equitativo si mi hermana al menos lo experimentaba en mi lugar de celebración, con fotografías tomadas con el vestido, e incluso tendría un pastel separado después. Mi esposo ahora contribuirá con su perspectiva. Hola, esposo vengativo aquí. No hay furia en el infierno como la de un aficionado a la provenganza, al karma instantáneo y a la venganza nuclear cuando su amada es despreciada. Dicho esto, por mucho que mi esposa, ahora es mi esposa, me presente como este tipo ingenioso y rápido, admito que mis neuronas prácticamente cortocircuitaron cuando esa gente sugirió legítimamente esa basura, como si fuera una especie de gran gesto. Incluso Troya preferiría aceptar el caballo por segunda vez, creo yo. Ay, después de que mi cerebro se reiniciara, tenía toda una lista de insultos lista para desatar, pero algo en mi alma susurró, como el mismísimo diablo: dales cuerda a estos idiotas. Así que, dije que necesitaba considerarlo, ver cómo reaccionaría mi esposa, entonces prometida, y luego salí disparado de allí antes de poder traicionar mis nefastas intenciones. De vuelta a mí, la esposa. Así que, mi esposo relató con seriedad cómo mis padres deseaban que incluso mi boda se centrara en mi hermana, con una sonrisa de oreja a oreja y la grabación para corroborarlo. Estaba estupefacta. La distancia había suavizado mi percepción de su maltrato, y creía que ni siquiera ellos se rebajarían tanto. Afortunadamente, la insistencia de mi esposo en el ángulo de la venganza me ayudó a evitar caer en un estado mental negativo. Pasamos un tiempo fantástico ideando planes para tomar represalias, que iban desde lo ridículamente extravagante hasta lo que consideramos factible. Luego consultamos a su hermano mucho más racional cuando nos decidimos por un plan. Implicaba proporcionar 2 direcciones del lugar de celebración, dándoles la incorrecta, etc. Bueno, el hermano sensato nos reprendió sensatamente por ello. Aunque admitió que nunca podría disuadirnos de buscar retribución, al menos demostró que tal plan sería difícil de ejecutar sin fisuras. Algunos de nuestros otros conceptos también conllevaban riesgos legales, así que finalmente optamos por el plan aparentemente más inocuo: actuar como si estuviéramos de acuerdo pero luego contratar seguridad y negarle la entrada. Obviamente, si eso fuera todo, no constituiría una provenganza digna de ese nombre. El resto es principalmente obra de mi esposo, pero quiere que yo tenga el honor de contarlo, así que allá voy. Es crucial señalar que todo lo que hizo fue previamente discutido conmigo, y eran nuestras ideas mutuas. Regresó con mis padres y transmitió que lo había meditado y creía que yo no sería receptiva a la idea. Sin embargo, él no percibía ningún problema y, no queriendo fracturar a la familia, estaría dispuesto a ayudarles a ejecutarlo. Enfatizó que a mí no me gustan los conflictos, así que si me sorprendían con ello, podría no montar una cena delante de todos los invitados. Por otro lado, el matrimonio es un evento significativo, así que, quién sabía si reaccionaría impulsivamente. Por lo tanto, propuso un compromiso: ellos contribuirían financieramente. De esta manera, yo sentiría una presión aún mayor para permanecer en silencio, ya que no solo estaríamos en público con nuestras familias presentes, sino que también estaría agradecida por su ayuda económica. Informó que mis padres parecían atónitos, y mi hermana adulta literalmente empezó a dar saltitos de júbilo como una niña pequeña, así que se llegó a un acuerdo. Importantemente, mi esposo también afirmó que debido a algún mal juicio y novios pasados, estas palabras fueron enteramente idea mía, y estoy inmensamente orgullosa de emplear su retórica contra ellos. Yo era desconfiada y controladora, y propensa a inspeccionar su teléfono y cosas así para asegurarme de que no me estaba siendo infiel. Consecuentemente, era imperativo que nada de este plan quedara jamás documentado por escrito. Para cualquier discusión perteneciente a que mi hermana caminara por el pasillo antes que yo, él visitaría su residencia para conversar. Y así comenzaron los meses de engaño, donde mis padres y mi hermana creían que me estaban manipulando a mí. Mientras mi esposo y yo estábamos explotándolos financieramente en lugar de pagar la boda, ellos mantuvieron un perfil bajo. Por supuesto, mis padres deseaban opinar sobre cada detalle, incluyendo elementos que tenían significado para mí,
como las selecciones musicales y la paleta de colores. Mi esposo los persuadía para que se dieran en estos puntos para mantenerme dócil, pero como nunca priorizamos realmente la ceremonia, todo lo demás se consideraba juego limpio, o eso creían ellos. Esto es lo que orquestamos. Asistíamos a citas para revisar las opciones de bebidas y menú y luego seleccionábamos la opción menos costosa o la segunda menos costosa. Mi esposo llevaba entonces subrepticiamente a mi hermana allí para probar las selecciones, suspirando posteriormente y lamentándose, es una lástima que no queramos abusar de la generosidad de mis padres, así que no elegiremos las opciones premium. Fue mi hermana insistiendo en que mis padres pagaran por las opciones más extravagantes. Mis padres entonces me informaban que no me preocupara, y que ellos cubrirían el costo de la opción más cara. Se empleó la misma táctica con el fotógrafo y el florista. Mi esposo le presentó a mi hermana un ramo de las flores que deseábamos y luego expresó con tristeza como yo prefería otras flores poco atractivas. Fue mis padres informándome que querían que seleccionáramos dichas flores, y que yo lo financiaría. Cuando llegó el momento del vestido de novia, nos encontramos con un pequeño obstáculo. Mis padres insistieron en que usara un vestido horrible. Bueno, no era directamente horrible, pero no era mi estilo y no me favorecería en absoluto. Habíamos planeado aceptar y luego simplemente no usarlo, pero mi madre me envió un mensaje al respecto, creando evidencia tangible. Tuve que optar por negarme a comunicarme por texto y mantenerme firme. Mi esposo los visitó y declaró que vería qué podía lograr. Mi hermana propuso sabotear mi vestido preferido, obligándome a usar la alternativa. Él fingió estar de acuerdo. Durante todo este periodo, mantuvieron la comunicación fuera de cualquier mensaje de texto. Nos aseguramos de que esto ocurriera haciendo que yo respondiera a mi hermana cada vez que intentaba enviarle un mensaje a mi esposo. Esto reforzaba las afirmaciones de desconfiada y neurótica que mi esposo estaba haciendo, así que lo creyeron y nunca comprometieron nada por escrito. Algunas personas podrían desaprobar que su pareja los menosprecia ante la familia, pero soy tan sumisa que la noción de ser descrita como esta figura controladora y formidable me resulta profundamente divertida, y lo animé a hacerlo. Supongo que poseo un peculiar sentido del humor. Y mi hermana sí intentó flirtear con él, pero él actuó conflictivo para retratar convincentemente que estaba alineado con ellos. Mi esposo fingía revelarles información sin mi conocimiento, pero nunca reveló que contratamos seguridad. Fue verdaderamente cómico. Mi esposo y yo, que genuinamente habíamos contemplado una boda en el juzgado para destinar fondos a nuestra luna de miel, terminamos teniendo esta boda fastuosa y carísima y apenas gastamos un céntimo. Lo justificamos como un reembolso por la angustia emocional causada por mis padres. Creo que mi esposo, acaba de confirmar que estoy en lo cierto, derivó mayor disfrute de toda la farsa que de la planificación de nuestra boda real. No creí que fuera posible observar a un hombre radiante ante la perspectiva de despilfarrar todo su sábado en un viaje por carretera para deliberar sobre detalles de la boda con sus suegros, pero ahí estábamos. Pronto, llegó el gran día. El plan que mis padres, mi hermana y mi esposo habían ideado era esperar hasta que todos estuvieran sentados. Dado que la novia tradicionalmente entra la última, harían que mi hermana llegara en ese preciso momento para evitar que yo la notara e intentara intervenir, y ella procedería por el pasillo. Para cuando yo me diera cuenta de la situación, sería demasiado tarde para tomar ninguna medida. En cuanto a mi vestido, rescatamos algo de tela sobrante de los arreglos de mi vestido. Mi esposo transportó eso a la residencia de mis padres, mi hermana todavía cohabita con ellos, y lo presentó como prueba de que había destruido el vestido. Luego afirmó que necesitaba regresar conmigo, ya que yo estaba furiosa y necesitaba pacificarme. Les informó que los vería en la boda. Nos aseguramos de mantener a nuestra seguridad real discreta al principio. A medida que los invitados y mis padres llegaban, solo observaban a una mujer con una lista de nombres para verificación. Solo después de que mis padres estuvieran situados introdujimos a la seguridad real, un hombre que parecía sacado de una discoteca como portero. Le instruimos que no admitiera a mi hermana bajo ningún concepto y le prometimos una propina sustancial si adhería a nuestras instrucciones discretamente. Pronto, el momento se materializó. Mis padres recibieron un mensaje de texto indicando que mi hermana estaba a menos de 5 minutos, así que mi padre hizo una señal para que comenzara la ceremonia. Mis damas de honor habían sido preparadas para seguir su señal, así que lo hicieron sin verificar conmigo. Después de que todas asumieron sus posiciones, mi padre se situó en la entrada, anticipando mi llegada. Durante esto, una amiga que no estaba en el cortejo nupcial me envió un mensaje para prepararme, para evitar despertar sospechas si mi esposo o una dama de honor iniciaban contacto. Esta amiga, cómplice de mi esposo, estaba tan entusiasmada por instigar drama como él y no le importó renunciar al papel de dama de honor. Tan pronto como mi padre asumió su posición, la música procesional nupcial comenzó a sonar. Las puertas se abrieron y yo entré. Mi padre estaba atónito al verme.
Intentó mirar detrás de mí pero no podía ver la entrada del lugar desde nuestra ubicación, así que ignoraba el paradero de mi hermana. Entonces, su teléfono sonó. Observé el identificador de llamadas, y era ella. Me abandonó con un murmurado, ¿ha surgido algo? Jadeos y desconcierto permearon la sala. La amiga involucrada en el plan preguntó en voz alta, ¿qué ha pasado? Fingí angustia y declaré entre lágrimas fingidas, me dijo que no se suponía que fuera yo la que estuviera aquí. Mi esposo y yo habíamos acordado que si mi padre me abandonaba, yo diría eso para retratarlo de la manera más desfavorable posible. Las lágrimas no eran enteramente fingidas, estaba genuinamente herida y esforzándome por suprimirlas. La amiga entonces preguntó vociferantemente, ¿qué quiso decir con, no debería ser tú?, asegurándose de que todos pudieran escuchar y diseminar la información. Subsecuentemente, anunció, iré a investigar, y salió corriendo. Orquestamos esto para que pudiera generar pandemonium con la seguridad de impedir que mi padre regresara para detener la ceremonia. Eventualmente, mi madre también se marchó. En esta coyuntura, el padre de mi esposo corrió rápidamente y me ofreció su brazo. Había sido advertido de que podría necesitar hacerlo. Su desesperada carrera hacia mí provocó una sonrisa. Procedí por el pasillo en medio de susurros mientras la gente discutía los eventos que se desarrollaban. Algunos incluso salieron para investigar. Cuando llegué junto a mi esposo, todo estaba bien. Me consoló, bromeando que mi expresión de pena era tan convincente que merecía un Oscar, y me aseguró que él se encargaría de mis padres por sus acciones. Nos casamos sin más complicaciones. Mis padres no regresaron. Observé a numerosas personas marchándose y regresando durante la recepción, pero nadie se atrevió a informarme de los acontecimientos. Alguien murmuró algo al oído de mi esposo, y él salió. Reapareció más tarde con un semblante severo pero me susurró que necesitaba ocultarse antes de romper el personaje y empezar a sonreír. Funcionó a la perfección. Aquí está el resumen de amigos, familia, el personal de seguridad y mi esposo que recibí posteriormente. Mi hermana llegó en un vestido de novia. La seguridad, como habíamos arreglado, le negó la entrada. Le informó que debía estar en el lugar equivocado, ya que ya había una novia presente. Sí, le compensamos generosamente, como prometimos. Mi padre intentó intimidarlo amenazando con llamar a la policía, afirmando que nunca había oído hablar de él, por lo tanto, no podía estar empleado allí. La seguridad accedió a convocar a la policía, ya que estaba contratado por nosotros y simplemente ejecutaba sus deberes. Mi padre, dándose cuenta de que sería demasiado tarde, intentó insistir en que permitiera la entrada a mi hermana. En esta coyuntura, intervino la amiga, iniciando una disputa verbal, menospreciando a mi hermana y preguntando sobre los eventos que se desarrollaban, esencialmente, creando un retraso. Mi madre llegó poco después, seguida por otros. Para entonces, el plan de la boda estaba frustrado. Todo lo que mis padres pudieron gestionar en ese punto fue el control de daños, ya que todos los que descubrieron la verdad estaban horrorizados de que intentaran tal maniobra. La gente comenzó a vociferar y a reprenderlos. Los tres, predeciblemente, afirmaron que no era un secreto y atribuyeron la culpa a mi esposo. Cuando fue llamado, mi esposo adoptó su expresión más desconcertada y refutó todo, para citarlo, Gaslicht, Gatekep, Hilbos, LOL. Negó haber consentido jamás un plan tan pripastres. Cuando persistieron en que lo había hecho, exigió pruebas, y naturalmente, no pudieron aportar ninguna. Todos los intercambios de mensajes de texto que podían presentar pertenecían a arreglos de boda habituales. Mi hermana estaba gimiendo, llorando y aparentemente se derrumbó en el suelo, pataleando como una niña pequeña. Mi padre parecía querer agredir físicamente a mi esposo, pero la seguridad y otros asistentes lo contuvieron. Naturalmente, afirmaron que carecían de pruebas porque mi esposo les instruyó que no enviara mensajes de texto. Mi esposo rió entre dientes y comentó, vaya, qué conveniente, ¿verdad? Luego reiteró, ¿por qué accedería yo alguna vez a algo tan retorcido? Lo reprendió por ser padres atroces y declaró que no iba a permitir que sus estúpidos planes y fabricaciones arruinaran su boda. Luego regresó a mi lado. Nadie les creyó. El lugar poseía cámaras de vigilancia, pero no me revelarían las grabaciones, ya que eran únicamente para fines de seguridad. Sin embargo, algunas personas grabaron porciones del incidente. Observar a mis padres y a mi hermana siendo sometidos a la condena colectiva de todos los que salieron a presenciar el espectáculo fue gratificante. Después de años de soportar acusaciones y no ser creída, presenciar cómo experimentaban una dosis de su propia medicina fue uno de los regalos de boda más preciados. Mi madre estaba llorando desconsoladamente, mi padre alternaba entre el rojo de la furia y el pálido de la humillación, y mi sister permanecía en el suelo, sollozando y chillando. Mantuvieron que mi esposo era cómplice, pero la gente continuó cuestionando por qué él accedería,
porque no había corroboración y porque deseaban que mi hermana hiciera esto en mi boda. Carecían de respuestas satisfactorias. Finalmente, se les instruyó que se marcharan y se vieron obligados a cumplir. Mi padre aparentemente tuvo que levantar físicamente a mi hermana, ya que se negaba a levantarse del suelo. De nuevo, la gente permaneció en silencio hacia mí durante toda la noche. Supongo que pretendían protegerme, y quizás es porque yo era la novia y no simplemente un asistente por una vez, pero genuinamente sentí como si todos estuvieran haciendo un esfuerzo concertado por ser amables, optimistas y entusiastas con todo. Mi esposo sugiere que la abundante comida y bebida que estaban consumiendo ciertamente contribuyeron, lol. Lo pasamos fenomenal. Mi esposo mantuvo la expresión de indignación fingida solo por una breve duración antes de reanudar sus sonrisas. Subsecuentemente, nos retiramos al hotel para descansar antes de embarcarnos en nuestra luna de miel. Hablando de eso, mis padres sí intentaron financiar nuestros billetes de avión, pero consideramos que era precario, ya que podrían intentar cancelarlos o algo similar, así que declinamos. Desde entonces, los tres han intentado contactarme. He rechazado llamadas, ya que mi esposo insistió en preservar un registro escrito, una decisión prudente, ya que mi hermana eventualmente me envió un mensaje. No reiteraré sus palabras, ya que eran bastante desquiciadas e incoherentes, pero el punto saliente era que me atribuía su mortificación a mí, etiquetaba a mi esposo como una serpiente de dos caras, que los engañó durante meses, él tiene la intención de imprimir eso y exhibirlo en nuestra pared, lol, y expresó esperanza, pero también certeza, de que sería traicionada por él. Incluso insinuó que me estaba siendo infiel con ella. Mi esposo confiscó mi teléfono, capturó pantallas de los registros de llamadas, los mensajes de mi hermana y algunos mensajes de mis padres insistiendo en que respondiera al teléfono, y diseminó todo nuestro chat grupal familiar. También transmitió capturas de pantalla de mensajes hacia él donde recurrían a insultos y amenazas, pero él mantuvo la farsa de, estáis delirando, nunca acepté nada, e incluso amenazó con acciones legales por difamación y acoso. Compuso un mensaje en el chat grupal implorando ayuda a mi familia, ya que ahora estaba siendo sometida a un acoso implacable por parte de ellos. Les suplicó que impidieran que mis padres y mi hermana sabotearan nuestra luna de miel después de su fallido intento de interrumpir nuestra boda. Concluyó con una súplica de que se abstuvieran de compartir nuestra ubicación para evitar que mis padres despacharan a mi hermana, alegando que él de alguna manera había consentido fingir intimidad con ella en nuestra suite de luna de miel, lol. Mi familia le aseguró que se encargarían de la situación, y desde entonces, hemos experimentado tranquilidad. Mi esposo está algo descorazonado porque mi hermana no desobedeciera, ya que estaba preparado para denunciarla públicamente de nuevo mientras le daba una severa reprimenda. Veremos si la paz perdura. Con todo, aunque hubiera preferido una familia normal y amorosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida, no solo fracasaron en sabotear algo significativo para mí, sino que también me vengué de ellos. Información extra, sé por qué me tratan de esta manera. Me han hecho esta pregunta frecuentemente, así que supongo que todos vosotros os preguntaréis lo mismo. He reflexionado sobre esto toda mi vida y todavía no tengo una respuesta definitiva. Intenté preguntar cuando era más joven, pero negaron cualquier disparidad y me reprendieron por ser una desagradecida, así que dejé de intentarlo. He considerado numerosas posibilidades, pero basándome en mis observaciones, sospecho que es esto, no fui planeada. Tardaron un tiempo considerable en concebir a mi hermana, así que no solo fue deseada, sino también percibida como una niña milagro después de un periodo tan prolongado. Sin embargo, dada nuestra mínima diferencia de edad, supongo que no anticiparon tener otro hijo tan pronto o tan fácilmente y no emplearon medidas anticonceptivas adecuadas después del nacimiento de mi hermana. Quizás no se dieron cuenta de que mi madre estaba embarazada hasta que fue demasiado tarde, así que se vieron agobiados con un bebé no planeado mientras aún cuidaban de un recién nacido. No son acaudalados, así que incurrir en el gasto adicional probablemente no ayudó, y me resintieron por ello. Pero eso es meramente mi conjetura. Independientemente, he aceptado que la razón fundamental no importará al final, su trato hacia mí fue injustificado, sin importar la causa. Creyeron genuinamente que esto tendría éxito. Mi esposo y yo tenemos la hipótesis de que nunca tuvieron la intención real de ejecutar este plan. Especulamos que mi hermana expresó un disgusto extremo por el hecho de que yo me casara antes que ella, cuando ya rara vez tiene citas, y le presentaron a mi esposo esa proposición pripastres. No querían financiar mi boda y no creían que aceptaríamos, ni que hacerlo mejoraría su imagen. Al sugerirlo y ser rechazados, podían parecer las figuras benévolas ante mi hermana mientras tenían un pretexto para no contribuir financieramente. Sin embargo, mi esposo entonces aceptó, y no pudieron retractarse sin arriesgarse a que mi hermana se volviera contra ellos. Gracias por leer esta historia. Si aún no te has suscrito a futuras actualizaciones, por favor considera hacerlo y activa las notificaciones para mantenerte informado sobre más impactantes historias de la vida real que se desarrollan a tu alrededor.